mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Así será la venida del Hijo del Hombre. así lo dice la Biblia. La Biblia no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. En el Apocalipsis Del 1 al 7 está la venida de Jesucristo con poder y majestad. El día y la hora nadie lo sabrá. Él viene en una nube, todo correrá. Él viene en una nube, todo correrá. verá, Todo correrá. Todo correrá. Todo correrá. Todo correrá. Aleluya, qué bello, hermanos. Qué bello alabar a nuestro Dios. Bien, amados hermanos, como todo tiene su comienzo y su fin, vamos ahora a escuchar el santa y bella palabra que nos brinda nuestro amado pastor Héctor en esa hermosa predicación que va a tener. Gracias, Padre bendito. Hasta aquí ha sido mi participación. Gracias por haberme permitido pararme ante tu altar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El pastor que sigue. Gloria a Jesús. Dios le bendiga a la amada iglesia del Señor. Dios le bendiga más en esta hora. La paz de nuestro Señor Jesucristo con cada uno en esta bendita noche. Alabado sea el Señor. Una bendición estar en la casa del Señor. Cuando el salmista decía, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Venir a la casa de Jehová produce gozo, produce alegría, contentamiento. Gloria al nombre de Cristo y tenemos un ambiente de gloria. Amén. Mientras el mundo celebra a su manera, gloria a Jesús, una semana, porque ni siquiera una semana, hermano, son 3 días, celebran en santidad, supuesta santidad. Nosotros celebramos los 365 días del año una vida en santidad. Porque la santidad no significa que uno no tenga, ¿cómo se llama? Aureola, alas, o que vista de blanco y que uno vuele como un ángel. Eso no significa santidad. O que de repente santidad o santo sea un muñeco trepado en un altar en la cual la gente pone su fe y su confianza. No, eso tampoco significa santidad. Eso no es ser santo. Amén. Santo, en una sola palabra, significa consagrado a Dios. Eso es todo. Y si uno está consagrado a Dios, la consagración a Dios encierra o quiere decir que estamos separados del pecado, limpios del pecado, separados de toda inmundicia. Eso significa cuando uno está consagrado. Entonces la santificación quiere decir consagración. Usted se santifica y se consagra. Amén. Por eso, hermanos, es muy importante que la iglesia entienda estas cosas. Hay muchos, aún cristianos, que en estas precisas fechas dicen, uy, es feriado. Mire, hermano, entienda una cosa. El mundo celebra feriados. El mundo. La Semana Santa la celebra, entre comillas, la Semana Santa, entre comillas, la celebra el mundo. Y a veces espera o usa esta fecha para irse de viaje a la playa, porque ya están perdido el temor de que se puedan convertir en pescado, ya se van a la playa, se van a algún otro lugar, hasta cristianos. No es que es feriado, me voy a ir de feriado. Pero eso es el mundo. La iglesia no tiene necesidad de celebrar feriados. La iglesia lo que tiene necesidad, hay necesidad de celebrar a Cristo.
aquel que dio su vida por usted, aquel que, hermano, murió en una cruz para hacerlo libre del pecado, para perdonarlo. A ese es el que celebramos. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces usted tiene que tener claras estas cosas. ¿Y dónde usted celebra a Cristo? En su casa, en el templo, en la iglesia, en la casa de oración. Es acá, no desde la casa, hermano. Comprendemos, hermano. Me mandó un mensaje una hermana en antes, está enferma, mi hermana Jenny. Al final vamos a orar por ella. No está bien, está malita, está enfermita y hay que orar por ella. Pero ¿y el resto que no está enfermo? ¿Se fueron a la playa o a dónde se fueron? Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis amados hermanos. Hoy toca la segunda parte de este mensaje que estamos trayendo. Gloria al nombre de Jesús. Y volvamos a abrir Isaías capítulo 53. Versículos del 1 al 12. Vamos a leer estos 3 días la misma palabra, porque el mensaje es el mismo, solamente que en 3 fases diferentes. Amén. Lea conmigo. Isaías 53, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Nuevamente tenemos el mensaje de esta noche. El tema central es el precio de la salvación. Segunda parte, el cual es el plan de redención para el hombre. Amén. Vamos orando. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Dios amado, Dios eterno y de gloria, Padre, en esta hora, por la bendición de estar en tu casa de oración. Sabemos que estar aquí es una bendición, Padre amado, porque escuchamos tu palabra, escuchamos el consejo, Padre, escuchamos, Señor amado, todo lo que viene de parte tuya para nosotros. Señor, gracias por permitirnos estar aquí, porque estar aquí es una victoria. El diablo no quiere que congreguemos, el diablo no quiere, Señor amado, que vengamos a la iglesia, y a algunos los enferma, a otros, Señor, los pone mal, a otros, Señor amado, le pone obstáculos, Padre, y se sale con la suya. Reprende toda obra de las tinieblas, reprende toda obra del diablo, Padre, que está atacando a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Rompe ataduras, Padre, que a veces el hombre mismo se ata, Padre, se pone, que le impiden, Señor, acercarse a ti, Padre. En esta hora nos ponemos en tus manos. Usa mi vida para la gloria de tu nombre, y unge tu palabra y habla a tu pueblo y habla a mi vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, pero no se sienten en la alabanza.
el precio de la salvación. El día de ayer vimos, hermano, lo que trae como consecuencia el pecado. El pecado que vino al ser humano desde el jardín del Edén, desde que Adán y Eva se rebelaron contra Dios, el hombre recibió una maldición. Una maldición. La primera maldición, ¿cuál es? Que el hombre conocería muerte. Muerte física. Dios en realidad no nos creó para que el hombre esté solamente de pasadita un tiempo y muera. Dios tenía para nosotros larga vida desde un principio. Por eso usted ve que los primeros hombres vivieron 500 años, 600. Matusalén vivió, el hombre que más vivió, cerca de 900 años. Imagínense, hermano. Imagínense. Pero por el pecado y la desobediencia del hombre, la Escritura dice que el hombre debe vivir ahora 70 años. Y los más robustos 80. Así que si usted ya está viviendo 81, está viviendo tiempo suplementario. En cualquier momento, final del partido. El árbitro dijo, hasta aquí, muchachos. ¿Se da cuenta? Pero esa es una maldición que el hombre recibió por la desobediencia de Adán y Eva. Y no solo eso, sino que el hombre también recibió aparte enfermedades. Las enfermedades, todas esas son maldiciones de parte de Dios por la desobediencia del hombre. El SIDA, las enfermedades venéreas, son enfermedades como maldición por la desobediencia, por el pecado de adulterio y fornicación del hombre. La cirrosis al hígado, cirrosis hepática, la maldición de Dios por el pecado de la borrachera. Y así cada una de las enfermedades tienen un proceder. Bendito sea el Señor. O vienen de un proceder. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo esto cayó al hombre por causa del pecado. El día de ayer vimos todo esto, las consecuencias del pecado. Y la más grave de todas es el distanciamiento del hombre con Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Y al separar el pecado al hombre de Dios, lo está separando o lo está marginando de la salvación eterna, de la vida eterna. Pero cuando el hombre cae, Dios, en su infinita misericordia, comenzó a preparar un plan de redención. Un plan de reconciliación de Dios con el hombre. Él lo elaboró y esa es una promesa que Dios le hace al hombre en Génesis capítulo 3 versículo 15. Alabado sea el nombre de Jesús. Desde la caída del hombre en el huerto del Edén, Dios creó un plan de redención para el hombre. Y esto lo vemos cuando dice en Génesis 3:15, cuando le dice a la serpiente, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, le dice: y pondré en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando Dios le dice esto, y le dice: pondré en enemistad la simiente tuya y la simiente de ella, se está refiriendo a la descendencia de Eva, que de la descendencia de la mujer iba a venir uno que le iba a pisar la cabeza al diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Entonces, desde que Dios dictó juicio contra Satanás, porque al hombre le dicta una maldición,
En cambio a Satanás, ¿qué le da? Una sentencia, un juicio. Desde ahí es que el diablo, que el Señor lo reprenda, ha tenido conflicto con el ser humano, con la descendencia de la mujer. En este pasaje nos muestra que siempre habrá un continuo conflicto entre Satanás y todo creyente en Jesús. Pero que llegará un día, el que vendrá le pisará la cabeza y librará al hombre del dominio del diablo. Alabado sea el Señor. Por eso es que el diablo siempre va a tener conflicto. A lo largo de todas las generaciones, esto ha sido una batalla continua del pueblo de Dios contra el diablo. ¿Por qué? Porque este ser inmundo, como Dios le dio una promesa, o sea, dio una promesa que un día vendrá alguien de la descendencia de mujer, Él ha tratado de ver en cada generación cuál será ese que me ha querido destruir, que me ha querido dañar, que me ha querido pisar la cabeza, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Qué pasó en la época de Moisés? Cuando se decía que uno iba a librar al pueblo de Israel de las manos de Egipto. ¿El diablo se levantó o no se levantó contra el pueblo de Israel? Quiso matar a todos los primogénitos, a todos los niños. Y tuvieron que esconder a Moisés, porque el diablo tal vez pensó que era Moisés. Pero tuvieron que esconderlo. Y después, ¿qué pasó con Moisés? Llegó a ser hasta príncipe en Egipto, hermano. Bendito sea Dios. No pudieron destruir a aquel que libraría al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Le falló, pero no era él. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando Jesús nació, el diablo quiso hacer lo mismo. Mandó a matar a todos los niños recién nacidos. Pero Dios estaba con Jesús. Dios lo estaba cuidando. Y lo mandó a que huyeran del lugar de donde había nacido y se fueran a otro lado. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces, el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre ha tenido continuo conflicto contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Y ahora tiene ese conflicto con la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Entonces, que la Biblia dice que vendrá uno que le pisará la cabeza y librará al hombre del dominio del diablo, aquí Dios habla a Adán y Eva y a Satanás, pero a cada uno le da una maldición. Pero cuando en el verso 15, cuando se dirige a Satanás, no es para maldecirlo, sino para, bendito sea el nombre de Cristo, sino a él le da ahora una palabra de juicio, diciendo que de la mujer vendrá uno que le pisará la cabeza. Y cuando habla de que le pisará la cabeza, está hablando de una herida mortal, de una herida mortal, y que en cambio él le herirá el calcañar. El calcañar es el talón. Cuando habla del talón esto se refiere o está hablando de una herida que no es grave. Bendito sea el Señor. Significa que es una herida que no es grave, y que en esa batalla Jesús vencería, pero que igual tendría que padecer. O sea, Jesús vencería esa batalla contra el diablo. Cuando Jesús venía a pisarle la cabeza, pero a Jesús no le sería fácil. Tenía que padecer, tenía que sufrir. Muchos creen que la muerte de Cristo, en la muerte de Cristo, muchos piensan que Jesús no ganó, que al contrario perdió. ¿Cómo va a haber ganado si murió? Es que ese era el plan de Dios, el sacrificio para el hombre, para libertarlo de sus pecados, para libertarlo de toda su maldad, para redimirlo y reconciliarlo con Dios. Ese fue el propósito.
¿Por qué? Porque por medio de la muerte, por medio de un sacrificio, por medio de un derramamiento de sangre, es que se expían los pecados. Alabado sea el nombre de Jesús. Él tendría que padecer, sí, pero ese era el propósito de Dios. De esa manera era que Jesús iba a vencer a Satanás, que el Señor lo reprenda. Mire, ¿qué dice Hebreos capítulo 2? Hebreos capítulo 2, versículo 14, alabado sea el nombre de Cristo, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. El diablo tenía el imperio, o sea, tenía el gobierno de la muerte. Pero Jesús tenía que padecer esa misma muerte para por medio de la muerte vencer al diablo, que el Señor lo reprenda. Se da cuenta que la muerte de Jesús no fue una pérdida. Al contrario, fue una victoria dada a su pueblo, dada tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Dios, que es ahora la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. De esa manera Dios quiso redimir al pueblo, redimir al hombre. Y dice el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De esta manera que hizo Jesús, nos libró a todos. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Cómo estaba el plan de Dios para redimir al hombre? Dios en cada libro del Antiguo Testamento siempre hablaba de Jesús. Siempre hablaba de que uno iba a venir, alguien iba a venir para redimir al hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento ha dado una proyección o una figura del plan de salvación. Por ejemplo, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6, capítulo 7, no lo busque, solamente vamos a generalizar por tiempo. En el Génesis 6, 7, Jesús es representado por medio del arca de Noé. Por medio del arca de Noé. Para todos los que entren en el arca, se salven del diluvio. Hoy ya no está el arca de Noé, ni ya va a haber un diluvio, pero va a venir un fin de este mundo. Ahora el arca, ¿quién es? Cristo. Jesús dijo, el que por mí entrare, hallará pastos, hallará la vida. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a venir al Padre si no es por mí. No es por María, ni por los santos, ni por el purgatorio. Vamos a ir al reino de los cielos, donde está la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Entonces, el arca Noé la construyó porque Dios le mandó a construir para que todo lo que Dios le diga que entren, que eran los animales, y todo aquel que creyere, porque mire hermano, Noé pasó predicándoles a la gente que estaba ahí, a los pueblos que estaban ahí, les predicó por 200 años lo que iba a suceder. 200 años. Y el hombre no quiso hacer caso. No quiso creer. La gente tal vez decía, pero ¿cómo va a haber un diluvio si estamos viviendo en estas montañas? El mar está allá bajísimo. ¿Y cómo va a cubrir esta montaña? Porque Noé no estaba construyendo un arca a nivel del mar. No estaba construyendo un arca en una montaña. Entonces la gente no creía. Bendito sea el nombre de Jesús. Es como ahora les predicamos, Cristo viene. Todos siempre viven diciendo Cristo viene y no ha venido.
Todos siempre han dicho que iba a haber el fin del mundo y no ha habido fin del mundo. En el 2012 que las computadoras se iban a paralizar, en el 2000 que se iban a paralizar, que las computadoras se iban a volver locas, etcétera, etcétera, y no ha pasado nada. Porque no habían las señales que estamos viendo ahora. Las señales del fin. Usted y yo sabemos por todas las señales que estamos viendo que cualquier momento suena una trompeta y la iglesia de Cristo será arrebatada. Pero el hombre no creía. Noé predicó 200 años a esta gente. Y nadie hasta lo tildaron de loco. Pero él entró con su familia al arca cuando el Señor le dice: Noé, ya entra tú y tu familia al arca, que haré llover por 40 días y 40 noches. Y Noé entró y hasta ahí se le burlaron. Cuando empezó la lluvia, unas torres como las que hemos visto últimamente por acá, hermano. No sé si aquí en el Guasmo ha llovido así, pero allá en el Sauce, hermano, terrible. Y empezó a subir el agua. Ahora sí creemos, Noé, ábrenos. No puedo. Ábrenos, no seas malito, nos vamos a ahogar. Es que yo no cerré la puerta. El que la cerró fue Dios. Y lo que Dios cierra nadie puede abrir, y lo que Dios abre nadie puede cerrar. Así es, cuando venga Cristo, la iglesia se va a ir, hermano, las puertas del cielo se van a cerrar y nadie más podrá entrar. Alabado sea el nombre de Jesús. Y todos los que entraron eran su familia y se salvaron en el arca. Jesús hoy es el arca, porque para eso Dios se lo envió. En el libro del Éxodo, bendito sea el Señor, en el capítulo 11, habla de que la sangre de un sacrificio cubriría y libraría de la muerte a los primogénitos. Te ven en las 10 plagas de Egipto. ¿Cuál fue la última? La muerte de los primogénitos. Dios le dijo: cojan un macho cabrío, un cordero, maten, y con la sangre pinten el dindel de la puerta. Y todo aquel que tenga el dindel de la puerta, la muerte pasará por ahí, y la sangre será señal de que a ellos no los tocarán. Los egipcios no hicieron eso. Faraón no hizo eso. Y la muerte empezó a visitar todo el pueblo de Egipto, hasta la casa de Faraón. Y como no tenían pintado con sangre en los dinteles de la puerta, murieron los primogénitos. ¿Sabe qué representa esa sangre ahí en Egipto? La sangre que Cristo derramó por usted y por mí. Todo aquel que está cubierto con la sangre de Cristo, la muerte no lo toca. Y esto es literal. Usted sabe que en el año 2020 vino la pandemia. Vino la pandemia. Y mucha gente estuvo a punto de morir, hermano. Y proclamábamos la sangre de Cristo. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo, así como en las 10 plagas de Egipto. Y algunos la pandemia nos visitó, hasta nos tocó, nos visitó un rato, pero se fue. Ahora, lógicamente, que hubieron pastores que murieron también, hermanos que murieron, pero eso no quiere decir que no estaban cubiertos con la sangre de Cristo, sino que todavía a nosotros no nos llegaba la hora, pero a ellos sí. A ellos ya les tocó. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero esto del Éxodo, la sangre simboliza eso, que todo aquel que está cubierto con la sangre de Cristo o con la sangre del Cordero, la muerte no le tocaría. Hoy para la iglesia es así. ¿De qué muerte estamos hablando? ¿Qué hablamos ayer? La muerte segunda. De esa muerte, la sangre de Cristo hoy nos cubre. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cristo nos librará de la muerte en el infierno, que es la muerte eterna o la muerte segunda que habla Apocalipsis. En la muerte de los primogénitos, la sangre de los machos cabríos pintados en los dinteles de la puerta, alabado sea el Señor, ojo, del pueblo judío. Esto solamente estaba en el pueblo judío.
La muerte pasaba, pero no lastimaba a aquellos primogénitos. Eso era un aviso de lo que hoy hace la sangre de Cristo con su pueblo, que hoy es la iglesia. Hoy somos cubiertos por la sangre de Cristo. En el libro de Levítico representa el sacrificio a Dios para nosotros. Es Cristo dado ahora en sacrificio. El libro de Levítico habla de los sacrificios que se le hacían a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué eran los sacrificios en el libro de Levítico? Para la expiación de pecados. Para la expiación de pecados en el libro Levítico habla de los sacrificios. Que el sacrificio que se hacía expiaba los pecados. Ahora, ¿qué significa expiación? Perdón. También significa la expiación que cubría el pecado del hombre. Mataban, sacrificaban un animal, un cordero, un macho cabrío, una oveja, qué sé yo, sacrificaban un animal. El que había pecado, solamente con esa expiación o con ese sacrificio, expiaban los pecados, o sea, cubrían los pecados, pero no los quitaban. No los quitaban. El pecado se mantenía. Por eso es que en esos tiempos los hebreos, los judíos, cada vez en cuando sacrificaban un cordero, porque cada vez en cuando pecaban una y otra y otra y otra vez. El pecado permanecía, pero no se iba. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios, queriendo redimir al hombre, prepara un plan perfecto, alabado sea el Señor, de redención. Y eso es a través de su unigénito. Bendito sea el nombre de Cristo. A través de uno que iba a venir, preparando este plan, que vuelvo y repito, perfecto, para redimir al hombre. ¿Por qué perfecto? Porque por medio del sacrificio de Jesús, escúcheme bien lo que le voy a decir, por medio del sacrificio de Jesús no se expían los pecados del hombre. ¿Qué decíamos que sucedía con el sacrificio de los animales? Eso sí lo expiaban, pero no los quitaban. El sacrificio de Jesús no solo lo expía, sino que los quita. Cristo con su sacrificio borró sus pecados, borró sus rebeliones, y a través de su sangre lo lavó, lo justificó, lo limpió, y ahora usted está limpio delante de los ojos de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 3. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Romanos capítulo 3, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, la redención que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a entender una cosa. ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redención quiere decir, ojo con esto, pagar un precio o pagar un rescate. Amén. Pagar un precio o pagar un rescate. Jesús pagó un precio por nosotros. Pagó un rescate de la vida que llevábamos. Entonces esto quiere decir que fuimos rescatados y nosotros no tuvimos que pagar nada, porque el que pagó todo fue Jesús. Si usted lee 1 Corintios capítulo 6, gloria a Jesús. 1 Corintios capítulo 6, alabado sea el Señor, versículo 20 dice, gloria al nombre de Cristo, porque habéis sido comprados por precio. ¿Se da cuenta? Porque habéis sido comprados por precio,
glorificad pues, alabado sea el Señor, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice? Son de Dios. ¿Usted a quién le pertenece? A Dios. Y si Dios lo quiere usar para predicar, Dios lo quiere usar para un aire libre, si Dios lo quiere mandar a hacer su obra, ¿por qué usted se niega? ¿Por qué usted no va? Si usted no dice que le pertenece a Dios, y si usted le pertenece a Dios, Dios lo quiere usar como usted quiere, como Él quiere. Así como hay algunos que me están viendo. Si le pertenece a Dios, al que le pertenece a Dios, Dios quiere que estén aquí en la iglesia. Pero cada uno sabe por qué no viene. Cada uno sabe. Y Dios también lo sabe. Porque a Dios no lo podemos engañar. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero mire lo que dice aquí. Dice, gloria a Jesús. Dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Nuestro cuerpo se debe a Dios. Nuestro espíritu se debe a Dios porque le pertenece a Él. Y si le pertenece a Él, y dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo, entonces tenemos que vivir y vestirnos, vernos como Dios quiere que nos veamos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Dios. Porque ahora le pertenecemos a Dios. ¿Y por qué le pertenecemos a Dios? Porque Él ya pagó por nosotros. Él nos compró a precio de sangre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Dios. Y como nos compró a precio de sangre, vivimos para Él. En el libro de los Efesios, capítulo 1, gloria al nombre de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención. ¿Qué significaba redención? Pagar un precio o pagar un rescate. Entonces Jesús nos rescató. Él pagó un precio por nosotros. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. O sea, Él pagó con su sangre nuestro perdón. ¿Perdón de qué? De la vida pecaminosa que llevábamos. A través de su sangre, Él se llevó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. ¿Qué dice? Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Qué dice? Isaías 53, versículo 5, versículo 4, vamos desde el 4. Dice, ciertamente llevó Él, el profeta Isaías, hablando de los padecimientos de Cristo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, dice, y sufrió nuestros dolores. O sea, el pecado que nosotros cometíamos, éramos nosotros los que teníamos que haber pagado, éramos nosotros los que teníamos que haber padecido por la maldad que había en nosotros. Pero Isaías dice que Él, Jesús, se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto está hablando el profeta Isaías, lo que Jesús iba a padecer. Y el verso 5 dice más claramente, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo que merecíamos nosotros
por mi adulterio, por mi borrachera, por mi idolatría, por mi rebeldía, ese castigo que me lo merecía yo y que se lo merecía usted, dijo Jesús, yo lo pago. Jesús pagó por usted. Ahora usted ya no tenía por qué sufrir lo que tenía que haber sufrido, porque ya todo lo sufrió Él en vez de usted. Y la pregunta es, ¿cómo usted está procediendo? ¿Usted es consecuente de lo que Jesús hizo por usted? ¿Usted está valorando ese sacrificio? Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Él nos rescató. Él pagó por nuestro rescate. Alabado sea el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, gloria a Jesús, dice el versículo, gloria a Jesús, 18, dice Pedro, al que llaman el primer papa, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados. Fuimos rescatados del pecado. Fuimos rescatados de la maldad. Es lo que Pedro está queriendo decir aquí. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibimos de nuestros padres? La herencia pecaminosa. ¿Se da cuenta de lo que dice el apóstol Pedro acá? Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. ¿Qué dice la palabra de Dios? La maldición de los padres heredarán los hijos hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Recibimos esa herencia, esa maldición, la maldición del pecado. Pero dice Pedro que de ahí nos rescató. Él pagó por nuestro rescate. Y vamos a ver de qué manera pagó por nuestro rescate. Dice vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. O sea, fuimos rescatados, comprados, no con cosas corruptibles como la plata, el dinero, el oro, las piedras preciosas, los diamantes, las cosas materiales, porque eso se corrompe. ¿El dinero corrompe o no corrompe al ser humano? La raíz de todos los males, dice la palabra, es el amor al dinero, la codicia, el oro. Alabado sea el Señor. Acán se dejó llevar por la codicia, vio las joyas, vio los materiales de oro, los jarrones de oro, joyas. Dijo, no, yo lo voy a ver. ¿Qué hizo primero Acán? Vio, se dejó tentar. Después que vio, ¿qué le sucedió? Codició, deseó. Después que deseó, ¿qué sucedió? Tomó, no se aguantó. Entonces dice que todas estas cosas son corruptibles, corrompen al hombre. Pero con eso dice que Dios no nos compró. No nos compró con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, ¿con qué? Dice el verso 19. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos comprados, fuimos rescatados a precio de sangre, y no cualquier sangre. Porque la sangre de los corderos solamente cubrían el pecado. Pero esta sangre que fue derramada en la cruz, la sangre de Cristo, la sangre preciosa de Cristo, esta no nos cubre el pecado, esta nos los quita, nos lava, nos limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. Porque si tus pecados fueran rojos como la grana, dice, yo los vuelvo blancos como la lana. Alabado sea el nombre de Jesús.
Bendito sea el nombre de Jesús. El plan de redención de Dios consiste en que así como el hombre se alejó de Dios por medio de la desobediencia y voluntariamente influenciados por el diablo en el Edén, asimismo Dios nos trae la redención para que el hombre venga a Dios mediante el llamado del Espíritu Santo por medio de aquel que Dios envió por la promesa en el Génesis 3:15. El hombre cae en el huerto de Edén influenciado por la serpiente antigua, la cual llama la Biblia diablo y Satanás. Pero ahora Dios, su plan de redención, llama, el diablo es lo contrario, pero el Espíritu Santo en cambio es el que nos llama. El Espíritu Santo es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que nos muestra el camino. Cuando usted escuchó la palabra, no era su intelecto que le abrió el conocimiento, fue el Espíritu Santo que le quitó las vendas y le hizo ver que el plan de salvación estaba por medio de Jesús. En pocas palabras, el Espíritu Santo le mostró, le hizo entender que usted y yo necesitábamos a Cristo, que ese era el plan de redención. Alabado sea el Señor. Y que tenía que ser de la descendencia de la mujer. Y eso los profetas también lo anunciaron. Los profetas anunciaron la venida de Cristo. Anunciaron el plan de salvación. Isaías capítulo 7:14. Gloria al nombre de Jesús. Isaías capítulo 7. Versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El profeta estaba avisando, mostrando, bendito sea el Señor, que iba a venir uno, que iba a nacer de la simiente de la mujer, de una virgen. Bendito sea el Señor. ¿Por qué de una virgen? Porque tenía que nacer sin mancha de pecado, desde un vientre puro. No la cogió a la Virgen María porque era una mujer especial, sino solamente porque era una mujer que dice la Biblia que era temerosa de Dios, que amaba a Dios, y que era virgen, porque así tenía que nacer Jesús. No porque sea virgen quiere decir que sea una divinidad, no, no. O porque la llaman virgen, bendito, porque el profeta la llama que tenía que ser una virgen, que María era esa virgen, no quiere decir que es una divinidad celestial, no. María fue una mujer como cualquier mujer de esta tierra, con la diferencia que era temerosa de Dios y que amaba a Dios. Esa es la diferencia. Pudo haber sido María, como pudo haber sido Raquel, como pudo haber sido Marlene, como pudo haber sido Magdalena, como pudo haber sido cualquier otra que haya sido virgen, temerosa de Dios y que amaba a Dios. Pero Dios la escogió a María, y el ángel le dice: has hallado gracia delante de Dios, eres bendita entre todas las mujeres. Y al decir que es bendita entre todas las mujeres, no le está diciendo que eres una divinidad, porque si eso fuera así, en el Antiguo Testamento también habla de otra María, a la cual Dios también, el profeta le dijo: bendita eres entre todas las mujeres. Y no está hablando de divinidad, bendito sea el nombre de Jesús. Tenía que nacer de una virgen para que se cumpla esa profecía que dice Isaías. Es por eso que Dios escogió a María, no por divinidad, porque no se trata de María, se trata de Jesús. Dice Isaías, alabado sea el nombre de Jesús: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Y en el verso 15 dice: comerá mantequilla. Mire lo que dice: el niño
comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué está hablando aquí el profeta Isaías? Que el niño iba a crecer como cualquier otro niño. Iba a comer, iba a jugar, iba a hacer travesuras, sí, porque era un niño. El profeta Isaías nos está mostrando que Jesús, el que iba a venir, iba a crecer como cualquier otro niño. Iba a jugar, iba a hacer travesuras, iba a comer, iba a reír, iba a llorar, como todo niño. Dice el verso 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Antes de que el niño sepa escoger lo bueno, o sea, la vida va a seguir como que si nada ha pasado. Hasta que él empiece a entender, tenga uso de razón. Hasta que él pueda entender el plan de Dios, el propósito de Dios con su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Vive Cristo para siempre. Y esto se lo corrobora o se viene, hermano, a cumplir en Mateo 1, 22. Mire lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 22, dice, bendito sea el Señor, desde el verso 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está ya el cumplimiento de la profecía. Llamará su nombre Jesús, porque él, que dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice el evangelista Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y el profeta Isaías no solamente aquí habla de esto, el profeta Isaías también habla en Isaías capítulo 9, bendito sea Jesús, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en el verso 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El reino de Dios es eterno. Gloria al nombre de Jesús. No tendrá límites. Bendito sea el Señor. La Biblia incluso nos enseña y nos muestra dónde tendría que nacer el Salvador. Miqueas capítulo 5, Miqueas capítulo 5, el verso 6, dice, alabado sea el nombre de Jesús. Miqueas 5:2, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Se da cuenta? La Biblia hasta habla dónde tenía que nacer Jesús. ¿Dónde que tenía que nacer? ¿Y dónde nació Jesús? En Belén. Y esta era una promesa que estaba dada para Dios desde el inicio. Y sigamos ahí mismo en la lectura, dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Y cuando Jesús se aparece
ya cuando nació, ya cuando cumplió la edad, cuando empezó a discernir lo bueno y lo malo, cuando entendió el propósito que Dios tenía con él, empezó a aparecerse. ¿Y a quién se le aparece? A Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, guiado por el Espíritu Santo, le dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Juan lo mira a Jesús acercándose y dice, he aquí el Cordero de Dios. Y ojo, lo que dice a continuación dice que quita el pecado del mundo. Quita. Le digo por qué le digo ojo con esto. Porque la sangre de los animales que hacían cubría el pecado. Pero aquí Jesús, Juan el Bautista dice, este no solamente lo cubre, este lo quita. Este es el Cordero y lo llama Cordero. Cordero. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Primero a Jesús lo llama Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento se sacrificaban corderos para la expiación de pecado y cubrir los pecados, pero no los quitaban. Pero con Cristo el pecado es quitado por el sacrificio de Jesús, y ese sacrificio, bendito sea el nombre del Señor, dijo el escritor de los Hebreos. ¿Qué dijo acerca de ese sacrificio? Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos 10:12. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿qué dice? Un solo sacrificio. ¿Por qué? Por los pecados. El escritor de los Hebreos dice: ya no hay que hacer más sacrificios por el pecado del hombre. ¿Y sabe por qué? Y yo quiero que usted caiga en cuenta en esto. En el Antiguo Testamento, cuando sacrificaban un animal, un cordero, era para cubrir los pecados, no los quitaba. ¿Qué quiere decir esto? Como se lo dije en su momento, cada vez en cuando tenían que seguir sacrificando. Pero con Cristo, ese único sacrificio nos quita el pecado. Y ahora yo le pongo a pensar a usted, ¿por qué cree usted que ya no vuelve a hacer lo que antes hacía? ¿Sí se da cuenta? Porque el que era borracho, cuando viene a Cristo, ya no toma más. Porque Cristo le quitó el pecado. ¿Se cumple o no se cumple lo que dice Hebreos 10:12? Ahí está cumpliéndose. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese sacrificio permanece. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Dice la palabra de Dios. Ya no es necesario otro sacrificio más. Porque ese único sacrificio es más que suficiente. ¿Y por qué es más que suficiente? Porque ya no hay necesidad de más sacrificio. ¿Por qué? Porque la iglesia que ha entendido esto, cuando el Espíritu Santo entró en su pueblo, le mostró esto, y es por eso que quitó Jesús con su sacrificio el pecado, y ya el pecado ya no sale a relucir en nosotros. Por eso que ya nadie, el que es cristiano de verdad, ya no vuelve a pecar, porque ese sacrificio cambió la vida de ese creyente. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese sacrificio fue el dar su vida por nosotros. Ese sacrificio que Jesús hizo, que fue hecho una sola vez para siempre, porque ese sacrificio permanece para todos aquellos que se acercan a Él y le entregan su vida. Y eso quiere decir que ya no necesitamos más sacrificio. En el libro de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, gloria a Jesús, vive Cristo para siempre. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice Pablo,
poder en la sangre de Jesús. Dice Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios cuando éramos pecadores. Dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, que dice, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El plan de redención de Dios con el ser humano se cumplió con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo, miren lo que dice aquí, nos muestra, nos dice que por nuestros pecados Cristo murió. Que por nuestros pecados y en su muerte, ¿qué dice? Primeramente fuimos justificados por medio de su sangre. Éramos en otro tiempo enemigos, pero ese mismo sacrificio nos reconcilió con Dios. El plan de redención de Dios con el hombre se cumplió ahí. Dice, mucho más estando reconciliados, dice, ahora seremos salvos por la vida que Él entregó. Estamos reconciliados ahora con Dios por medio de la vida que Él entregó en la cruz del Calvario. Y dice Pablo, no solo esto, sino que también nos gloriamos. Sabemos que Dios no comparte su gloria con nadie, pero no es que nos gloriamos porque sea nuestra gloria. Nos gloriamos, dice, en la gloria de Dios. La gloria de Dios derramada en nosotros por medio del sacrificio de Jesús. Porque por medio de Él hemos recibido la reconciliación. El plan de Dios ya está para el hombre. Pero ahora es el hombre que decide si acepta o no ese plan, ese pacto. ¿Usted sabe que la muerte de Cristo fue el último pacto que Dios hizo con el hombre? Y ese pacto fue para darnos la salvación. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque para eso vino Jesús, para darnos la vida eterna, para darnos la salvación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el que no ha creído, lamentablemente se condena, porque dice, y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron hacer lo malo. Amaron más el pecado que a Jesús. Amaron más llevar una vida pecaminosa que saber valorar el sacrificio de Jesús. Hermano, mire, si la iglesia entendiera esto, las sillas no estuvieran vacías. Si el pueblo de Dios
la iglesia comprendiera este sacrificio, si la iglesia comprendiera que la venida de Cristo fue el plan que Dios tuvo para el hombre, para reconciliarnos con Él, para redimirnos, para, hermano, darnos la salvación, si la iglesia verdaderamente entendiera esto, la iglesia estuviera llena. Nadie se apartara de Dios. Nadie. Pero la iglesia no entiende, pero sabe. Y solamente con el saberlo no va a ser justificada. Dios no va a justificar a nadie. El pueblo sabe de esto, pero no lo discierne. Por eso hay mucha falta de los hermanos en los cultos. No lo disciernen, no lo entienden. ¿Sabe cuándo algunos lo van a entender? Cuando suenen las trompetas y la iglesia sea levantada. Ahí lo van a entender, pero será demasiado tarde. Ahora, ¿cómo es que pasó esto? ¿Cómo fue el sacrificio de Jesús? ¿Cómo fue ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros? Mañana en la escuela dominical la continuamos. Ahí lo vamos a ver. Póngase de pie. Oh Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno y para siempre son tus misericordias, Señor. El amor que tienes con todos nosotros es tan grande, Padre Santo, que diste a tu Hijo Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Y tú lo único que quieres es que tu pueblo, principalmente tu iglesia, se acerque más a ti. Tú quieres que el hombre se acerque a ti. Porque ese plan de redención, Señor, ese plan de reconciliación del hombre contigo, tú ya lo cumpliste. Tú cumpliste esa promesa con el hombre. Pero el hombre no quiere saber nada de ti. Pero el hombre, en lugar de acercarse, Señor, se aleja más de ti. El hombre, en lugar de buscarte, Padre, te rechaza. Rechaza tu palabra. Rechaza el Evangelio. Rechaza, Señor, a tu Hijo. Señor, ¿cómo podemos llegar a las almas, Padre, si le hablamos todo lo que tú nos mandas a hablar y las almas no quieren saber nada de ti, Señor? ¿Qué podemos hacer, Señor? Yo entiendo, Dios mío, que tú nos mandas a predicar tu palabra y que en estos tiempos no es para que la gente se convierta, sino para que su palabra sea testimonio, para que nadie tenga excusa, Señor, para que nadie pueda decir: nunca escuché de esto, nunca me hablaron de ti. El hombre no va a tener excusa cuando esté delante de tu presencia, Señor, así como tu palabra dice. Y será predicado este Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Porque no todos, Señor, reciben tu palabra. Porque no todos quieren acercarse a ti. Porque nadie va a tener excusa. Ni aun nuestros familiares, Señor, que muchas veces les hablamos, no van a tener excusa, Señor. Y tendrán que ir a ese lugar de tormento. Padre, ten misericordia. Ten misericordia. Señor, tú estás pidiendo, Señor, que el hombre se acerque a ti. Tú quieres que el hombre se acerque a tu Hijo, Señor, porque Él es el camino a la salvación.
nosotros, por los pecadores, por todos. Y aún así tú quieres que Él se acerque, que el mundo se acerque a ti. Tú estás llamando, tu palabra dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ten misericordia, salva las almas, Señor, salva las almas, salva nuestras familias, salva a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, nuestros padres, Señor. Sálvalos, sálvalos, Señor. Aleluya. Ven, amigo, a Jesús. Aleluya. Pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Vive Jesús murió para darte perdón. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Día fatal vendrá cuando yo no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Gracias te damos, Señor, por ese regalo tan grande, por ese sacrificio tan maravilloso, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú lo diste todo por nosotros, porque tú nos compraste a precio de sangre, porque a través de tu sacrificio que fue hecho una sola vez y para siempre, a través de Él nos diste redención. Padre Santo, ayúdanos, Señor. Fortalece nuestras vidas, fortalécenos, Señor. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por habernos dado, Señor amado, la redención. Porque ese plan tan perfecto, Señor, que tú cumpliste. Esa promesa preciosa desde el inicio, tú la cumpliste, Señor, enviando a tu Hijo por nuestros pecados. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. La salvación de Dios. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador,
¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos dan las gracias a Dios por ese sacrificio, hermano? Gloria a Jesús. Mañana nos toca ver los padecimientos de Jesús, cómo Jesús padeció por nosotros. Amén. Y también cómo nos dio la victoria. Gloria a Jesús. Bien, mis hermanos, vamos en esta hora a recoger las ofrendas. Gloria a Jesús. Vamos a dejar en esta parte a nuestra hermana, gloria a Jesús, nuestra hermana Olguita, que haga la oración por las ofrendas y por los diezmos. Y a todos los hermanos que nos han acompañado por medio del Facebook, que Dios los bendiga, y los invitamos mañana a nuestra escuela dominical, tan cordialmente invitados, con la tercera y última parte de este mensaje. Amén. Gloria a Jesús. Alabado